Vamos por partes. Antes de entrar de lleno al tema de Julio Astillero, es importante hablar también de lo que está pasando con los medios de comunicación, pero sobre todo con algo que a nosotros nos ha preocupado mucho y es el espionaje. Aquí hay que dejar muy claro que, por supuesto, que la controversia sobre Pegasus es internacional, permítame aclarárselo, internacional. Congresistas de Estados Unidos están presionando al mismísimo Joe Biden para que sancione a NSO Group, que es la empresa de origen israelí que ha suscrito contratos alrededor del mundo por este software Pegasus. Aquí en México se han levantado investigaciones pertinentes, la Fiscalía General de la República, pero también todo tendría que partir de abrir carpetas de investigación de origen de oficio. Y hasta ese momento solamente conocemos una, que es la de Carmen Aristegui, que ella sí denunció el espionaje Pegasus, ella sí denuncia, ella aportó elementos, hizo careos, aportó incluso testigos y logra que la Fiscalía dé con un elemento judicializable. Y al día de hoy, la Secretaría de Seguridad Rosa Isela revela este esquema que también ya había mencionado en su momento, más bien complementa el esquema que había destapado la Unidad de Inteligencia Financiera, y es que los contratos con NSO Group no fueron lo más transparente del mundo ni lo más legal del universo, ya que utilizaron empresas fachada para poder hacer la adquisición de este software. Y la pregunta que nos hacemos es, si era tan legal, si era para resguardar la seguridad de los mexicanos, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, ha dicho, sí espiábamos, pero a los criminales, y desde lo demás dice desconocer el espionaje, aunque también en una entrevista en recientes días Ricardo Monreal, sin querer queriendo, termina destapando que Miguel Ángel Osorio Chong lo había puesto sobre alerta y le salvaron la vida, cosas que por supuesto uno dirá, ah caray, con razón Miguel Ángel Osorio Chong ni siquiera nos acepta la entrevista, ¿verdad? Llevamos semanas pidiéndose, meses, pero bueno. El asunto es que si no era nada malo, si el origen de la adquisición de este software era pues investigar a los criminales, perseguirlos y encontrarlos, ¿por qué hacer contratos bastante ilegales? ¿Por qué utilizar empresas fachada para adquirir estos software? Y la pregunta del millón, ¿en dónde están los criminales que habrían detectado o las conversaciones que habrían interceptado con los criminales? Claro, no están. Vamos a ver, escuchar un poco de lo que dijo la secretaria de Seguridad Rosa Isela sobre estos contratos, empresas fachada, que por cierto serán transparentados y en cuanto lo sean, nosotros los estaremos publicando. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Como ustedes saben, la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje denominado Pegasus, que operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y fue vendido a la entonces Procuraduría General por medio del grupo TechBull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema. No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. Dando cumplimiento a la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos desconcentrados. Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al grupo NSO, que vienen de la siguiente manera. En archivos de la extinta Policía Federal se encontraron 16 contratos suscritos con 2 empresas distintas, la KBH
y la comercializadora de soluciones integrales Mecale SADCB. Además, en los mismos archivos se encontraron 2 contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MB. En tanto, la que sigue, en prevención y readaptación social, en este órgano desconcentrado que tiene a su cargo los penales, se encontraron 7 contratos con 4 empresas: comercializadora Anzúa, Artículos Textiles, BSD London, en el Servicio de Protección Federal se hallaron 2 más con una sola empresa: Artículos Textiles, Equipos y Accesorios. En tanto que en el Centro Nacional de Inteligencia, que antes fue el CISEN, reportó 4 contratos más, de los que se tiene el registro de los pagos efectuados de la empresa Proyectos y Diseños BME. Adelante. Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York, y está reconocido por sus prácticas. Cosa clarísima. Y aguas con esto. Felipe Calderón, y me encanta esta parte porque hay un tuit de Margarita Zavala súper espantada, bien indignada la señora, diciendo: es que este gobierno lo tiene que investigar porque si no también serán cómplices. Y yo, señor, o sea, se lo dije en Twitter, lo retuiteé y... Señor, pregúntele primero al señor que se supone que vive en su casa, y digo se supone porque a estas alturas quién sabe, al señor que se supone que vive en su casa, ¿qué madres hizo? Porque el que contrató ese software fue el primero. Entonces, antes de ponernos a hablar sobre tú investiga eso porque es una violación flagrante a los derechos humanos, pregúntale a tu marido o al que dice que es tu marido. Pregúntale, siéntate con él y dile: a ver, mi amor, bueno, es que nos hablan de mi amor, ¿verdad? Y esa relación ya está más fría que el cubo de hielo de mi congelador. Pero es: a ver, Felipe, ¿no? Porque es: a ver, Felipe, cuéntame por qué violaste flagrantemente los derechos humanos de los ciudadanos. Y ya después que se ponga a tuitear, pero si no lo hace con el señor que se supone que vive en su casa, bueno, ¿qué estamos esperando los mexicanos, no? Entonces, ese es el punto. Aquí hay que decirlo y lo vuelvo a recalcar. Cada oportunidad que tenemos es exactamente lo mismo. La administración de Enrique Peña Nieto fue una extensión de la administración de Felipe Calderón. ¿Quién fue el artífice de esa unión? Diría Álvaro Delgado, el amaciato, pues Videgaray. Recordemos que la esposa de Videgaray es prima de Margarita Zavala. Entonces, acuérdense que en México se han estado heredando las plazas, se ha estado heredando el cargo de familiares a familiares y se ha vendido la alternancia. Cuando ya no existen convenios dentro de los partidos políticos y no ven que haya un seguimiento del proyecto que ellos han llevado dentro de su propio partido político, porque ya empezaron a haber rencillas, pues ¿qué es lo que buscan? Entregarle la estafeta a alguien, no importa el partido que sea, pero alguien que pueda jugar ese rol. Y Enrique Peña Nieto, pues les vino muy al anillo, ahora sí que como anillo al dedo, a la administración del tío Felipe. Y sigamos, grábeme